Hoy les voy a hablar cortito, bien resumido, del libro de Nehemías. Nehemías quiere decir Dios es el que consuela. Porque si hay heridas que tienen que ser consoladas, son justamente de la gente que nos hirió, que es la más cercana y la que amamos. Dios es quien consuela. Y Nehemías también se identifica con restaurador de murallas y de voluntades. Así que Dios va a restaurar una muralla en tu vida y voluntades. Porque a él le tocó la tarea de entristecerse profundamente cuando el rey Artajerjes, rey persa, le pregunta a Nehemías, que era el copero del rey: ¿por qué estás triste, Nehemías? Si no estás enfermo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo no voy a estar triste si el muro de Jerusalén ha sido derribado y sus puertas han sido quemadas? Y es una ciudad que está allí siendo pisoteada, olvidada, saqueada. ¿Cómo no he de estar triste? ¿Qué es lo que tú quieres, Nehemías? Yo quiero ir a reconstruirla. ¿Cuánto tiempo te llevará? En 52 días la voy a reconstruir. ¿52 días? Sí. Y él tuvo una visión de reconstruir el muro. Mientras el muro de Jerusalén estuviera derribado, el peligro era inminente. Entraban y salían ladrones, asaltantes, gente que destruía. De los judíos que habían quedado ahí, que no habían sido llevados al cautiverio. Imagínese usted, vino acá a la iglesia, pero su casa no tiene puerta, su casa no tiene ventana, tiene el agujero nada más, y no tiene rejas. ¿Cómo se sentiría usted acá, no? Y después se va a dormir y lo mismo, no hay puerta, no hay ventana, no hay reja. Se va a sentir ¿cómo? Inseguro. Así se sienten también muchas personas, inseguro en el matrimonio, inseguro en la familia, inseguro en tantas situaciones, temores. ¿Por qué? Porque la muralla, el muro, ha sido derribado. ¿Qué muro? El muro de protección que vos tenés que tener. Le voy a graficar para que sea bien sencillo, ya que hay gente nueva. Había un pastor que había ido a una campaña y tuvo que, antes de llegar, quedarse en medio de un campo, pasar la noche ahí, en unas de esas casas rodantes. Y dice que a la segunda, tercera noche que estuvo ahí, acampando, le quieren robar. Y antes de robarle, el ladrón le dice: yo le voy a hacer una pregunta a usted. Sí, le dice el pastor. ¿Cómo puede ser que yo hace 3 noches, las 2 noches anteriores, quise robarle y no pude? Me encontraba como un cerco que no me permitía pasar. Pero en esta tercera noche pude pasar. ¿Me explica por qué? Y yo no le robo. Ah, es muy fácil, le dice. Porque antes de ayer estuve orando. Y ayer también. Y hoy estaba medio cansado y no oré nada. Cuando nosotros no oramos, no hay muro de protección. Cuando vos no tenés una oración personal con Jesús, no hay un muro de protección y el enemigo entra en una casa como que no tiene ventana, ni tiene puerta, ni tiene reja. Les vengo enseñando que tiene que hacerse amigo o con conocidos de la congregación o con gente con afinidad, por lo menos 3, para que aparte de la oración personal, íntima con Dios, porque Jesús hacía eso, Él se pasaba a veces toda la noche solo con Dios. Esa es una oración espectacular. Pero también Jesús tenía a Pedro, a Juan y a Jacobo, y eran los íntimos. Oren, mi alma está triste profundamente, oren por mí, le decía Jesús. Tenía su núcleo, tenés que tener un núcleo donde, si vos tenés un problema con tu esposa, familiar, de algo que es muy privado, ¿a quién le comentás? Bueno, a mi esposa. Pero si el problema es con tu esposa, ¿a quién se lo comentás? Bueno, a mi hijo. Pero si tu hijo tiene el problema con tu hijo, ¿a quién le comentás? Tenés que tener por lo menos 3 como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego,
que oraban. Tenés que andar viendo, no te digo que te apures, a ver con quién vas teniendo afinidad. Y entonces te pones de acuerdo, sí, vamos a orar todos los días a las 9, y ahí oran cada uno en su casa, a veces se pueden juntar, o acá en el templo, o por Zoom, pero tenés un grupo, por lo menos de 3 muros de protección. Y también en la congregación. Mi casa, casa de oración, será llamada, dice la palabra de Dios. El mismo Señor lo dijo. Entonces, en la oración vamos creando esos muros. Y esta palabra de Nehemías, nos encontramos que los muros estaban destruidos y no había victoria. Y dice la palabra de Dios que el rey le permitió a Nehemías ir a reconstruir esos muros. Pero cerca allí de Jerusalén, por Samaria, había un tal Sanbalat y había otro personaje que se llamaba Tobías, que era un siervo amonita, y que se burlaban de Nehemías y del pueblo y nos despreciaron, dice él, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Qué piensan hacer ustedes, pobres judíos? Si ya han sido derrotados, está todo vencido, son una basura. ¿Qué vienen a hacer acá? Empezaron a burlarse, porque cuando vos te levantás a decir, no, yo tengo que restaurar ese muro en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, el enemigo va a atacar para tratar de aplacar eso. Es como cuando viniste por primera vez a la casa de Dios y vos recibiste a Cristo y te sentiste re bien y llegaste contento y le contaste a tu mamá, a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de escuela, de trabajo, y él te mira y te dice, no, ¿estás con los locos eso? Te van a sacar toda la plata, son re chiflados, ¿qué eso es una secta? Empezaron a burlarse para tratar de desanimarte. Cuando vos te levantás en oración, va a haber gente que se va a acercar y dice, ¿qué sentido tiene que estés todo el día orando? ¿Qué sentido tiene que vayas a la iglesia? ¿Qué sentido tiene? Eso hicieron los enemigos del pueblo de Dios. ¿Qué hizo Nehemías? Oró. No te detengas a escucharlo y a mirarlo yo. Dice que Nehemías oró, en respuesta dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Se levantó en autoridad. Únicamente podrán tener un matrimonio bien constituido, una familia bendecida, hijos contenidos en las cosas de Dios, aquellos que tengan los muros edificados. Ya no basta solamente con venir a la iglesia y cumplir un compromiso. Hay que edificar los muros, porque al enemigo le queda poco tiempo y ha descendido con mucha furia. Y podemos ver, hermanos, cómo se metió en las familias. Seguramente la mayoría de los matrimonios que conoces ya tiene su segundo o tercer pareja. De los que se casaron hace un tiempo ya te enteraste que se separaron. La adolescencia perdida buscando cuál es la mejor opción, si hombre o mujer, para formar una familia, pero vieron que sus padres fracasaron y le aparece el espíritu del anticristo mostrándole su plataforma. Esta es la familia. Hombre con hombre, mujer con mujer. Aún en las Olimpiadas, ahí sí lo cambié. Ya era de a 3, ¿no? Venía una, seducía a uno, el otro que sí, después venía otro, y al final terminaban los 3. Y eso es lo que está mostrando el anticristo. El espíritu, ya pronto se manifestará él, pero está la plataforma armada para ese tipo de familia. Entonces el adolescente ve y tiene sus cuestionamientos, y no sé si a usted le pasa, pero yo cada vez veo más niñas con niñas tomadas de la mano, chicos con chicos tomados de la mano, confundidos, porque el diablo está haciendo su trabajo. Y aquellos que intentan formar un matrimonio, de repente, ¡tac!, un problema, y también se rompe el matrimonio y quedan desilusionados. Y así está
lamentablemente las familias. Pero el diablo no se quedó ahí, se empezó a meter en la iglesia, donde empezó a separar y logró divorcios de gente cristiana, de gente que estuvo o está en las filas del cristianismo. Aún usted seguramente conoce pastores reconocidos que estuvieron con una mujer y ahora están con otra mujer. Y la gente sigue y lo sigue aplaudiendo y avalan sus mensajes y como que todo va. El pacto que hemos hecho con Dios es para toda la vida, lo que nos hemos casado en Cristo. Hay excepciones. Uno no puede generalizar porque a veces es verdad, hay maltrato y la mujer no puede estar sujeta a servidumbre. Hay infidelidades y bueno, tampoco la mujer puede vivir toda la vida con ese tormento. Pero la mayoría de las veces quizás no es por eso. Es porque el enemigo lo sedujo con otro, con otra, o le pintó el materialismo que va a ganar mejor con este que con el otro, y en vez de mirar a Dios, miran al mundo. Y las parejas se separan. Así que, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque el que cree estar firme, cuide que no caiga. Y alguno estará diciendo, con razón, yo tengo estos ataques en mi matrimonio. Y claro que los tenés, hermano. Porque el enemigo no duerme y va a tratar de, por todos los medios, tratar de romper ese núcleo familiar. Pero Nehemías edificó los muros. Se burlaban, él oró y siguió. Ahora venían, dice Sanballat y Tobías, estos árabes que vieron cómo reparaban los muros. Se encolerizaron mucho y conspiraron a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Ahora venían armados. Ahora vamos a destruirlos a estos judíos. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué tenemos que hacer cuando las cosas se ponen difíciles? Cuando ahora se mete la suegra. Cuando ahora se mete un mal consejero. Cuando ahora se mete tu amiga, esa que no conoce al Señor, pero es tu amiga y te da el consejo, déjalo. Cuando llora el diablo, viene con armas para tratar de destruir tu matrimonio, tu familia. Verso 9 del capítulo 4 dice, Nehemías oró a su Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ahora tiene la estrategia. Ahora nos vamos a quedar acá en la muralla, vamos a empezar a trabajar, pero también vamos a velar. La iglesia tiene que estar velando y orando. El velar, podemos decir, estar atentos en guardar la palabra de Dios y en servir al Señor, atentos y orando. Si usted solamente está atento y sirve, pero no ora, es orgullo. Porque usted está dependiendo de su esfuerzo y no de la oración. Y si usted ora, pero no se esfuerza para Dios, no guarda la palabra, no sirve a Dios, o sea que ora, pero no vela, no sirve, es vagancia. Ya oré, no hago nada. No. Velen y oren. Haz todo lo que puedas hacer y lo que no puedes hacer lo va a hacer el Señor. Y ora para que se haga la voluntad del Señor. Entonces dependés de Dios y vos haces tu parte. Lo que vos podés hacer, Dios lo va a respaldar. Y lo que vos no podés hacer, Dios lo va a hacer por vos. Lo que es imposible para el hombre, no es imposible para Dios. ¿Le damos la gloria a Él? Así que orando empezó a construir Nehemías y nosotros también los muros. Pero Nehemías era el pastor, podemos decir, el líder. La tenía clara, tenía la visión. Sabía lo que tenía que hacer. En 52 días tengo que hacer esto. El pastor tiene que tener la visión, tiene que ver para llevar en ánimo al pueblo. Pero no todos tienen esa visión. Y dice que la tribu de Judá, la tribu que tenía que ser la primera en excelencia, en fe, de donde viene el Mesías o vino el Mesías,
Miren lo que dice la tribu de Judá en el verso 10 del capítulo 4. Y Judá dijo, las fuerzas de los trabajadores se han debilitado. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Sabe cuántas veces le pasa eso al pastor que viene con toda la polenta, vamos para allá, o a un líder de un área, vamos a ver, y de repente te empiezan a aparecer gente linda, pero que no están siendo usados justamente por Dios? Dice que Judá le dice a Nehemías, los trabajadores se han debilitado, ya no, están desanimados. ¿Conoce gente usted en su casa o en la iglesia que cumple ese rol de desanimar el tipo? Desanima. En vez de animar, desanima. ¿Vamos a hacer esto? No, ¿qué vas a hacer esto? ¿Quiero este proyecto? No, ¿qué va a hacer lo otro? Mirá, el pastor dijo, no, desanima. Y el desánimo es un arma muy fuerte del diablo. Porque si usted como creyente está desanimado, ya vino con una actitud equivocada a la iglesia. Pero otra cosa es que venga animado, expectante a lo que Dios puede hacer. Una cosa es que usted lea la Biblia desanimado, porque sabe, no, bueno, pero esto le pasó a Nehemías. Y otra cosa, animado, esto también me puede pasar a mí. Una cosa es que usted sirva a Dios animado, qué bueno, expectante a todo lo que Dios puede hacer y cómo Dios te va a usar. Y otra cosa es que por inercia, y bueno, me tocó estar en la puerta y dije, le dije a Calé que tengo que estar y dije, me tengo que clavar hoy acá en la puerta. Por inercia, desanimado. Así estaba Judá. Así estaban los que servían a Dios. Pero esa no era todo. Dice, el escombro es mucho. Ellos tenían el muro anterior de escombro, había sido derribado. Y los albañiles saben de eso, cómo reniegan cuando tienen que sacar todo y empezar a hacer nuevo. Mejor sería arrancar de una, pero no romper, sacar todo el escombro y después edificar. Bueno, acá había que sacar el escombro y era mucho. Los trabajadores en el hogar es la mamá, es el papá. Pero cuando uno se empaca, se transforma en un escombro y todo cuesta más. O el escombro pueden ser los hijos, o a veces pueden ser los padres. El hijo viene, quiero estudiar esto, tengo ganas de hacer lo otro, Dios me está llamando a ser misionero. Y nosotros los padres, ¿qué hacemos? El escombro, no, eso no puede ser. Y empezamos a ponerle peros. El escombro es mucho. O en la iglesia. Hay gente que no cumple lo que dijo Pedro, que nosotros somos piedras vivas. Antes las paredes se construían de los templos con piedras, cumplían un rol. Ahora esto usted no lo ve, pero detrás de esto hay ladrillos. Cumple una función un ladrillo acá. Cada uno cumple una función en el edificio de los ladrillos. Usted es un ladrillo, seguramente cumple una función. Pero hay gente que no es ladrillo, no es roca, no es piedra, es escombro. Está ahí en medio de la congregación o de la familia para molestar, para estorbar. No suma, resta. No multiplica, divide. No anima, desanima. El escombro es mucho. Al estar las murallas tiradas y esa persona no orar, va a estar desanimado. No va a tener fe. No va a ver la bendición de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de la iglesia. No va a ver la bendición porque está desanimado. Y entonces viene la palabra mortal. No podremos edificar el muro. No voy a salir de esta enfermedad. No voy a tener un mejor trabajo. No voy a poder recibirme. No voy a poder ser esa persona que Dios quiere. No, no es para mí. Estoy debilitado. Los escombros son muchos, los obstáculos son muchos. Y empieza a decir frases que en los dichos de esas palabras quedaron presos. Por tus palabras serás justificado, pero por tus palabras también serás condenado. De verdad les digo que todo lo que dijeren con su boca, creyendo que lo recibirán, si no dudan en su corazón, eso mismo le vendrá. San Marcos 11:23. Que se sorprendían que Jesús dijo, maldita esta higuera, no darás más fruto, y se secó.
Lo que digas creyendo sin dudar sucederá. Si tienes fe sucederá, pero también si lo haces de manera negativa sucederá. Si hablas negativo, si hablas como pesimista, si hablas palabras que no corresponden, te atará. Y si hablas mal de un hermano, del pastor, de tu esposa, de tus hijos, los atarás también. Porque hablar mal quiere decir maldecir. Pero Dios no nos llamó a hablar mal, ni a maldecir. Nos llamó a hablar bien y a bendecir. Que Dios les bendiga en esta hora. Así que hay veces que la misma atadura se la produce el mismo creyente. Se va atando el mismo. Por falta de conocimiento perece mi pueblo, dice Dios. Mi suegra era muy viva, era una mujer de Dios. Y ella me ayudaba, yo estaba en el ministerio y ella, cuando llegaba, ella es la que se encargaba de por ahí cuidar a los hijos, eran chiquitos. Fue una gran bendición para mi vida. Uno la extraña. Y también preparaba la comida, ¿no? Y a veces yo, para honrarle, decía, mirá, este domingo no cocines, compro algo hecho. Entonces yo llegaba y por ahí me olvidaba, yo que le había dicho eso, se lo dije el lunes, al domingo se olvida la suegra, decía yo. Y llegaba el domingo y nada. Y la comida, no, Luis, vos dijiste que ibas a hacer el pollo con papa frita y en lo dicho de tu boca quedaste preso, me decía. Chau. Tenía que ir a comprar el pollo, ¿viste? Porque es verdad, cuando vos das una palabra, como cristiano la tenés que cumplir. A mí me cuesta no cumplir la palabra. Recién cometí un error, ¿no? Porque cometo varios. Había un muchacho que estaba esperando en la puerta y uno viene concentrado en el mensaje, me estoy cuidando en la salud, digo, bueno, predico, me encanta saludar a todos los hermanos, ustedes saben que siempre me he quedado, pero en esta situación no me quiero pescar otra cosa, tengo que cuidarme y digo, predico y me voy. Entonces en ese apuro entro y dice el hermano, pastor, ¿puedo hablar con usted después del culto? Y yo ya tenía mi agenda, ¿no? Termino y pájaro que predicó, voló, ¿no? Ese es el dicho ahora en este momento. Entonces digo, mirá, yo ahora no te voy a poder atender, pero otro pastor te va a atender, le digo. Es algo lógico. Pero después pensé, quizás este hermano no entiende y no sea que por mi actitud este hermano se debilite. Entonces me iba para afuera y lo encontré. Y gracias a Dios por el hermano Guío que me dice, no, yo lo estoy atendiendo, pastor. Entonces oré por el hermano y le expliqué. Y el hermano está acá escuchando el mensaje. Le damos la gloria a Dios. Amén. Pero es bueno reflexionar y reconocer nuestros errores. El otro día cometí otro error. Che, qué calor que hace acá. ¿Se lo pasás? Recibe. Déjalo por ahí. Cometí otro error, se lo comento, creo que fue ayer o anteayer. Por una de mis operaciones, bueno, tuve que subir un poco el asiento del auto para estar un poco más cómodo y eso produjo que... Se me está saliendo esto, che. Me lo voy a poner acá en el bolsillo. Produjo que al estar más alto el espejo retrovisor no me deje ver muy bien el que viene de allá. Aunque lo voy manejando, ¿no? Tuve que decidir una comodidad y estar más atento. Y justo en ese momento me llaman en el celular. Acá, ahora lo tengo mudo, pero constantemente entran mensajes, constantemente. Y a veces uno comete el error que quiere saberlo ya o contestar ya porque el hermano por ahí se enoja, que no le contesta. Entonces uno trata de contestar. Y yo cometí el error de agarrar el celular, mirar, y justo venía de ahí, del lado que le corresponde a mi derecha, y tenía que pasar él. Y lo voy, ¡pa! Clavo los frenos, y él también los clava ahí. Y me mira y hace, como diciendo, viejo, pasá, ¿no? Y él no me reconoció, pero yo sé que es un hermano que se congrega acá. Entonces, hoy dije en la mañana, si vino le pido perdón, porque fue un error mío. ¿Entendés? El de él por ahí también, ¿no? Pasa viejo. Pero yo reconozco mi error. No sé, decile a que está al lado, nos equivocamos.
Yo a veces me equivoco, hermano. Vamos más profundo. ¿Quiere más profundo? Yo a veces por ahí me equivoco con mi esposa. Porque yo acá, usted me ve, y yo soy el ángel Gabriel por ahí, ¿no? Todos somos acá, no santos, pero tenemos nuestro carácter, ¿no? Tenemos nuestros días. Y a veces por ahí puede haber esos conflictos mínimos, medio o máximo. ¿Y cómo los resolvemos? Bueno, a medida que pasa el tiempo te vas dando cuenta que cuando tenés un momento máximo, porque hay tensiones, hay conflictos, hay problemas. Hermanos, ¿cuándo atacó el enemigo a Nehemías? Cuando estaba edificando. Imagínense a un pastor que está edificando en lo espiritual, estamos edificando una congregación para la gloria de Dios. También en lo natural estamos edificando, en lo material. Y eso levanta siempre situaciones. No me justifico, pero si vos querés vivir una vida piadosa, vas a ser perseguido, va a haber situaciones difíciles y vas a tener que, tener la sabiduría y la templanza para saber manejarla. Y a veces nuestro cable a tierra es nuestra familia, con los que más queremos es donde quizás nos expresamos de una manera que no lo haríamos con otros. Dicen que con el que amás, muchas veces es donde vos te desahogás. Y entonces ahí es el cable a tierra y por ahí decís una expresión que al otro le hiere. Y a veces yo cometo ese error. A veces lo comete la mujer, a veces lo comete el hombre. ¿Y qué pasa? Y entonces empieza, no porque esto, no porque el otro. Y cuando empieza a subir el volumen, ahí es el momento como que decir, vamos a tomar un tiempo, dejarlo. Cada uno que se enfría un poquito y después se sienta y se habla. Mira, la verdad que estuvo mal. Sí, te pido perdón porque somos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? No, venimos a sentarnos y hay una opinión de acá y una de acá. No, estuviste mal vos. Está bien, perdoname, te perdono. Y a veces pasa que hay situaciones para tomar una decisión. Hablar, exponer todo sobre la mesa ahí y tomar la mejor opción. También pasa en el ministerio, cuando vos servís con un grupo de hermanos, hay que tomar decisiones y a veces no tenés todo claro, entonces lo consultás, ¿qué te parece esto? Y a mí me parece así. Y en la abundancia del consejo está la sabiduría. Y en el matrimonio también, no empieces a gritar más fuerte para tener la razón, porque ahí van a salir palabras, como dije al principio, que vas a herir a la persona, se va a olvidar del conflicto y se va a acordar de eso que le dijiste y eso se va a encender más. Y el diablo hace así, vamos que vamos bien. Y por ahí a uno se le escapa y dice, mira, te voy a dejar, te voy a abandonar, me voy de acá. Andate, no venga más. Y el tipo por ahí por orgullo se va y se rompe el matrimonio. Y los hijos después lloran y la familia es destruida. Que nos equivocamos todos. Pero tenemos que saber enfrentar el conflicto. Y yo aprendí del pastor Yonggi Cho, David Yonggi Cho, ya partió con el Señor, la iglesia más grande, no sé si hubo otra más grande que esa, hasta ahora casi 1 millón de miembros, y yo lo seguía y escuchaba alguna enseñanza y él decía, tuve un conflicto con mi esposa el otro día, dijo, japaluca chumiku, porque era coreano el tipo. Y entonces enseñaba, dice, mire, y pasó esto, dice. Pero les quiero dejar esta enseñanza, dice. No siempre la tormenta termina mal. Después de la tormenta, sale el sol. Aprendamos de esa tormenta a no cometer el mismo error y a poder sobrellevarla cuando vuelva de otra manera. Ir creciendo. Entonces, hermanos, esa es la manera de cerrarle la boca al diablo, de frenar nuestra lengua, porque si hay un miembro pequeño que puede incendiar un gran bosque y es profunda como el infierno, dice Santiago, es la lengua. ¿Quién la podrá domar? Y las mujeres, que hablan 7 veces más que los hombres. Porque vos, sí, mi amor, porque vos, sí, querida. Y en la abundancia de las palabras no falta el pecado.
Dice que aún el necio cuando calla es sabio. En medio de los conflictos, varón o mujer, el que primero calla va a ser el sabio. Y vos le decís como hombre, mira, no va a hablar, no, por favor, no va a hablar más, no va a hablar más, no, sí, como el chavo, sí, que no, que sí, que no, que no. Y ahí, bueno, está bien. Y te puedo asegurar que a la media hora, como son cristianos los dos, las aguas se calmaron. Haya calma en el hogar. Y lo mismo con los hijos, porque a veces los hijos te sacan la cadena y vos querés solucionar, y no te entiendes, otra generación. Pero si ama al Señor, después va a reconocer, sí, papá, perdona. Y vos como padre también le tenés que enseñar. ¿Cuántos padres se equivocan acá? ¿Cuántas madres se equivocan acá? Vos después tenés que reconocer, decirle a tu hijo, a tu hija, mira, hijo, discúlpame, te dije esas palabras o te traté así, mira, perdóname, no corresponde. Entonces el hijo se va criando con esa enseñanza, que equivocarnos equivocamos todos, pero que también todos podemos perdonar como buenos cristianos. ¿Hasta cuánto? ¿7 veces, Señor? No, 70 veces 7. Si 490 veces se equivoca alguien al lado tuyo y te pide perdón, lo tenemos que perdonar. Y son pecados mínimos que hacen contra nosotros. El campeón del perdón lo estaban matando y dijo, Padre, perdona a los que me están matando. No le tomes en cuenta el pecado. No saben lo que hacen. Al que sigues, a Jesús que vos seguís, es el campeón del perdón. Tenemos que perdonar constantemente. Si hay alguien cercano al lado tuyo, decirle, te perdono, hermana. Aunque varios son tus pecados. No. Y para ir terminando, hermanos, y dándonos cuenta de lo importante que es la familia. ¿De qué le servirá al pastor ganar el mundo entero si perdiere su familia? Por eso con mi esposa siempre decidimos velar por nuestros hijos, enseñarles la palabra, velar por nuestros nietos, que estén en el camino del Señor, toda nuestra descendencia, porque ¿de qué me servirá ser aplaudido afuera si en el hogar es un desastre? ¿De qué te sirve vos que todos hablen bien, pero en tu casa no están conformes? Tus hijos, cuando te vean, vos tenés que ser el héroe para tus hijos. Sé un héroe en tu casa, que tu casa sea el paraíso. Varón, mujer, nos atacan como lo atacaron a Nehemías, con palabras, con armas, con situaciones. Y cuando llegás al hogar, sigue habiendo guerra. ¿Qué organismo aguanta eso? ¿Qué clase de vida es esa? Que el hogar sea un remanso, que el hogar sea una base de paz, que el hogar sea tu primera iglesia, que vos, varón, seas el pastor de tu casa. ¿Cómo podrán pastorear una congregación si no gobiernan bien su casa? Dice la palabra de Dios. Todo comienza ahí. Nuestros hijos no se van a perder ni se deben perder. ¿Tienes hijos pequeños? No se te pueden perder. ¿Cómo que se van a apartar? El que ahora tenés un hijo de 40 años, 30 años, 20 años y viniste al camino y bueno, ya es grande y ya ahora te cuesta enderezarlo. Orá porque el Señor también lo va a tocar. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tus hijos son chicos, dice la Biblia que tus hijos van a profetizar, que tus hijos van a tener sueños y van a tener visiones. Sí, hermano. Tus hijos, no tengas miedo, no se perderán. Tus hijos servirán al Señor. Amén. Pero cuando venían los enemigos y el pueblo estaba desanimado y el escombro era mucho y ya no querían seguir adelante, sucedió que venían los judíos que habitaban allí y nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volvieron, ellos caerán sobre ustedes. El pueblo les alentaba, van a ir adelante. Siempre hay gente que te da una palabra de aliento.
hay que saber escuchar. Entonces ahora Nehemías hace la estrategia: servir y orar. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor, que es grande y que es temible, y peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Saben qué pasó? Al ordenar Nehemías esto, él ponía por familias, para que vayan trabajando en el muro, cada uno con una parte, y lo iban reconstruyendo, tanto el muro como las puertas, y capaz que estaban a 2 o 3 cuadras de distancia cada familia, pero lo iban reconstruyendo. Y les dijo: también estará acá conmigo un trompetista. Ustedes cuiden el sector que les tocó. Con una mano trabajen y con la otra tengan la espada. Trabajen y levanten el muro de protección. Y si el enemigo viene, tienen la espada. ¿Ustedes saben cuál es la espada que nosotros tenemos? Cuando viene el enemigo, tenés que tener la espada. Tenés que tener la palabra de Dios. Tenés que tener un sermón que te pegó en el alma para poder atacar al enemigo y vencerlo. ¿Con qué venció Jesús a Satanás cuando lo tentó? Con la palabra, con la espada. Escrito está: ah, si tú me adorares, todo esto te daré. Escrito está, Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo dice que se fue. Cuando el diablo vio que estaban organizados, cuando el diablo vio que estaban unidas las familias, cuando el diablo vio que estaban velando y trabajando en orden, el diablo no se metió. No fue ni Sanbalat, ni Tobías, no fueron. El diablo no es tonto. El diablo no va a ir a atacar cuando hay gente que levantó el muro, si sabe que va a perder. El diablo no va a atacar un matrimonio unido, una familia unida, no lo va a atacar, pero donde ve una rendija de división, de conflicto, de falta de carácter, de debilidad, de tentación, ahí se va a meter. Acá no se metió. ¿Y por qué Nehemías puso por familias? Para que ese varón, esa mujer, ese hijo, no solamente pelee esta batalla y vos pelees la batalla de la oración levantando el muro, no solamente por vos. Vos lo tenés que hacer por tus hermanos, dice la Biblia. Vos lo tenés que hacer por la iglesia del Señor. Y dice más, vos lo tenés que hacer por tus hijas. Vos lo tenés que hacer por tus hijos, si no se perderán. Serán atacados, serán zarandeados. Vos lo tenés que hacer, dice, por tu esposa. Vos lo tenés que hacer por tu hogar, para que no venga el devorador y te robe la economía, y te robe la paz, y te robe la bendición. Vos tenés que levantar el muro protector alrededor, no solamente de tu vida, sino de todo lo que te rodea. Y dice que ahora el enemigo no se metió. Y cuando terminan el muro, vuelve a atacar. Y Sanbalat, este hombre tan perverso, le dice que quería hablar ahora con Nehemías. Y dice que por 4 veces, y después por 5ª vez le mandó al siervo para hablar. Y Nehemías era sabio y le dice: yo estoy en el servicio de mi Dios, la obra es grande, no tengo tiempo para esas cosas. Era inteligente. ¿Qué iba a perder el tiempo con una persona que deseó su mal? ¿Qué haces perdiendo el tiempo con gente que no quiere cambiar? ¿Qué haces? No te estoy hablando de tu esposo, que si bueno te casaste y vos te convertiste y él no se convirtió y está ahí, y bueno, orá para que un día se convierta, no lo abandones. Pero estoy hablando de tus amistades que no aman a Dios, de gente que te toma el tiempo, de gente que critica a la iglesia, de gente que te desanima. Nehemías dijo: pero ¿qué voy a perder el tiempo con este que deseó mi mal? Y no fue, pero insistió el diablo, y Sanbalat, por cohecho y coimeando a alguno de los profetas, le dice ahora a Nehemías: vienen por tu vida, te van a matar si no entras al templo.
Y Nehemías se da cuenta que es una mentira. Y dice, un hombre como yo voy a temer. De ninguna manera. Y él se mantuvo firme en su fe. Y Dios le dio tremenda victoria. Y dice que después Esdras empieza a leer el libro de la ley. Y cuando empieza a escuchar el pueblo la palabra de Dios, dice que se entristecieron y empezaron a llorar porque ellos no estaban guardando la palabra de Dios. Y Esdras le dice, el sacerdote le dice, no se entristezcan, es la palabra del Señor. Vayan a sus hogares, coman, estén con alegría, porque Dios nos ha permitido restaurar el muro, estar en la ciudad y escuchar la palabra. Han venido un nuevo tiempo. Hagamos asamblea y oigamos la palabra, pero no se entristezcan. Y esto es lo maravilloso del mensaje, que Dios nos da su palabra, nosotros la tomamos, edificamos el muro, nos beneficiamos y seguimos concurriendo a la asamblea de Dios, a la casa de Dios, para recibir precisamente la bendición de Dios. Te ha tocado vivir, papá y mamá, un momento muy difícil. Tenés hijos chicos, ¿qué vas a hacer con la adolescencia de tus hijos? ¿Cómo los vas a poder contener? Humanamente imposible, se te van a escapar de las manos. Pero hay una buena noticia, con Cristo van a poder caminar y van a ser felices. 3 hijos tenemos con mi esposa de distintas edades. Nunca me desvelé y me preocupé pensando, ¿dónde estará mi hijo en esta madrugada? Nunca. Mi hija tiene su edad, Joel tiene su edad, Mica tiene su edad. Nunca. Porque fueron criados en el camino del Señor. Y eso es una gran paz, que vos en paz te acostás y dormís, descansás, porque sabes que tu hijo está en un lugar que vos le enseñaste. A veces se quedaban o se quedan hasta las 2 de la mañana, pero están en el templo con otros hermanos, compartiendo amistad o compartiendo algo de Dios o proyectándose, porque es bueno que tengan amigos. Hacen e hicieron deportes porque se juntaron entre los hermanos y se desarrollaron como cualquier joven, pero con un núcleo sano, que los amigos de tus hijos adolescentes sean de la iglesia, porque si no le van a enseñar ese modelo. Y si es una nenita, esa nenita va a tratar de darle un beso a tu hija, porque eso es lo que está, lamentablemente. Y si es un varón, le va a querer dar un beso a otro varón, porque eso lamentablemente es lo que está. Pero la buena noticia es que aunque el enemigo se ha levantado como un río, el Señor levantará bandera y nos dará como a Nehemías la victoria. Nuestros hijos no se perderán, hermanos.